Buenas tardes, mi nombre es Eli López Arabia, con matrícula A01645060, y el día de hoy venimos a exponerles nuestro reto de sistemas eléctricos, que consiste en el cálculo y graficación de campos eléctricos para la detección de malaria. A continuación mis compañeros se presentarán. ¿Qué tal? Yo soy Luis Casillas de la matrícula A01645008. Hola, mi nombre es Alejandro Mario Mesa Zaragoza y mi matrícula es A00344954. El mosquito, un diminuto pero letal portador de enfermedades, se erige como uno de los animales más mortales del mundo, cobrando la vida de más de 625,000 personas al año. Su modus operandi, aunque sutil, es una amenaza para la humanidad. Al succionar la sangre de personas y animales infectados, actúa como un vehículo para la transmisión de enfermedades. Cada picadura se convierte en un potencial vector de enfermedades, como la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, el dengue y especialmente la malaria. La malaria, causada por parásitos unicelulares que invaden los glóbulos rojos, encuentra en el mosquito, un aliado para su propagación. Cuando este mosquito pica a un individuo infectado, absorbe los parásitos y al picar a otra persona, los transmite, perpetuando el ciclo de enfermedad. Por tanto, es crucial detectar rápidamente los casos de malaria, incluso antes de que se manifiesten los síntomas, para interrumpir su expansión. Sin embargo, diagnosticar la malaria con precisión puede ser todo un desafío. El propósito de este proyecto es aplicar los conocimientos físico-matemáticos y computacionales para el desarrollo de un método de detección de malaria conocido como un dielectroforesis, una técnica que analiza las propiedades de los glóbulos rojos de un individuo y que a partir de eso determinar si éste está o no infectado. Un capacitor es un componente eléctrico esencial que se emplea para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Consiste en dos conductores, los cuales son conocidos como placas del capacitor, separados por un material dieléctrico que puede ser aire, papel, plástico, cerámica, entre otros materiales. Su funcionamiento radica en la acumulación de carga eléctrica en las placas cuando se aplica una diferencia de potencial entre ellas. Al conectar el capacitor a una fuente de voltaje, las cargas positivas se acumulan en una placa, mientras que las negativas se acumulan en la otra, lo que genera un campo eléctrico entre ellas. En este proyecto se emplea un capacitor virtual al simular dos placas paralelas separadas por un material dieléctrico. En este caso es el aire. La simulación del campo eléctrico entre estas placas permite comprender cómo se distribuye el campo en el espacio y de igual manera cómo interactúan las cargas eléctricas en el entorno. Nuestro proyecto se basa en el uso de MATLAB, una elección ideal para algoritmos que manejan grandes cantidades de datos y operaciones matemáticas avanzadas. El código comienza solicitando al usuario cuatro datos clave: el ancho de la placa en centímetros, la distancia de separación entre las placas y las coordenadas en el plano XY, que es donde se calculará el campo eléctrico. A partir de esta entrada, se procede a generar las placas paralelas, definiendo sus dimensiones y vértices necesarios para su representación en el espacio tridimensional. El siguiente paso es la definición de las cargas. Se genera un total de 28 puntos de origen para las líneas de campo, distribuidas entre cargas positivas y negativas. Es importante destacar que se asigna la carga negativa a la placa izquierda y la carga positiva a la derecha. El proceso de cálculo del campo eléctrico comienza con la definición de constantes como la permitividad del vacío y la constante de Coulomb. Se establecen los rangos espaciales y, mediante un ciclo de iteraciones, se calculan las cargas en cada punto para finalmente obtener la magnitud del campo. Además, se simula el movimiento de una partícula cargada en el campo eléctrico, previamente calculado, lo que proporciona una representación dinámica y visual del comportamiento de dichas partículas bajo la influencia de campos eléctricos. Para la visualización, se grafican las placas paralelas y se agregan las cargas positivas y negativas en sus respectivas ubicaciones. Finalmente, se calcula y visualiza el campo eléctrico en la coordenada específica por el usuario, brindando una perspectiva detallada del campo eléctrico
en un punto específico del espacio. Más adelante, se empieza con el cálculo de los componentes del campo eléctrico, teniendo que calcular dos puntos en X y Y. Para obtener los componentes, se empezó de la siguiente fórmula, de la cual se integró y después se derivó para poder obtener las 4 fórmulas necesarias para poder calcular en cada uno de los puntos. Al tener ya evaluados los campos en cada punto, sumamos ambos puntos de X y de Y. Así, para poder calcular la magnitud total del campo eléctrico, imprimiendo este valor al usuario. Como resultado, se imprimen las coordenadas que ingresa el usuario, además imprime el valor del campo en ese punto, medido en nanocoulombs. Después, muestra la gráfica del campo con todos los resultados de los procesos previamente mencionados. Al introducir partículas, como los glóbulos rojos, en un campo eléctrico, se revela un método efectivo para distinguir entre glóbulos rojos sanos, HRBC, y glóbulos rojos infectados, IRBC, que exhiben propiedades eléctricas diferentes. La aplicación de una fuerza neta sobre estos glóbulos dentro del campo eléctrico permite determinar si una persona está infectada o no. En el caso de una muestra de sangre de una persona sana, todos los glóbulos rojos se agruparán en un solo lado del campo eléctrico. Por otro lado, en el caso de una persona infectada, se observarán glóbulos rojos en ambos lados del campo. Esta diferenciación clara proporciona una herramienta valiosa para diagnosticar la malaria de manera rápida y precisa. Queremos agradecer especialmente a nuestro docente Jesús Rafael Rodríguez Gómez, ya que, sin sus enseñanzas, este proyecto no pudiera haber sido realizado. Muchas gracias por su atención.